Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y aquí están Marcel y Guille, como siempre. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, Marcel, ¿cómo andamos? Buenas, por aquí andamos, con ganas ya del Twitch. Bueno, hoy es miércoles 23 de febrero y en el programa de hoy vamos a hablar de las dos especies que han dado bastante que hablar esta semana. Una de ellas es la ave fría coliblanca que se ha visto por el delta del Ebro y otra de ellas es el escribano cabeciblanco que se ha visto por Murcia. Comentaremos también los nuevos movimientos de otro tipo de aves como son las aves marinas y luego en la previsión hablaremos de algunas de las especies que podemos ir viendo en las próximas semanas como por ejemplo las polluelas pintojas o escuchar también algunos carricerines reales, etcétera. Continuaremos con la sección de identificación, en la que, para no perder un poco la tónica que estamos tomando en los últimos programas, hablaremos del porrón bola y de su identificación y diferenciación con los porrones bastardos. Continuaremos también con la identificación y diferenciación de las bisbitas costero con los bisbitas alpino. Y bueno, finalmente tenemos hoy con nosotros a una pajarera que teníamos bastantes ganas de que viniera. Lleva siguiéndonos como muchos de vosotras y vosotros desde que empezamos con este proyecto y bueno, seguro que muchos la conocéis, pero los que no, pues queremos que disfrutéis un ratito con ella. Es Susana Noguera, viene a hablarnos de su local patch en Murcia, así que bueno, si queréis vamos dándole caña. Venga, que ya toca. Dale Vamos caña. dando. Bueno, pues empezamos con la noticia, ¿no? Esta primera cita para España de Ulucurus. Bueno, se vio ya en principio a finales de octubre de 2021, pero debido a falta de pruebas documentales, pues se quedó ahí un poco en el olvido esa cita. No ha sido hasta esta semana que se ha vuelto a relocalizar en el delta del Ebro y la verdad es que llama bastante la atención que una especie que es bastante llamativa no se haya visto en todo este tiempo en una zona pues que visitan muchísimos pajareros y pajareras y bueno, que no es uno de los sitios más visitados en el delta del Ebro, pero que sí que creemos que estando por allí pues quizá habría sido más fácil de ver. Hay también otra cita de esta temporada, el 1 de septiembre de 2021 se observó un ejemplar en Reino Unido y bueno, pensamos que quizá no es raro que respondan a la llegada más o menos simultánea de estos bichos. Sí, a pesar de que es cierto que es la primera cita, había previamente dos citas en España, curiosamente ambas en zonas esteparias, sin agua totalmente, en concreto en Belchite, etcétera, y bueno, estaban aceptadas estas citas y la especie, por lo tanto, formaba parte de la lista de las aves de España. Pero llegó una tercera cita, entonces, bueno, se hizo una revisión de todo lo previo y después de meditarlo bastante, porque es verdad que tú ves las fotos del ejemplar estos días en el Delta del Ebro, bueno, cualquier foto de esta especie y piensas que es difícil confundirlo con algo, pero es verdad que justamente en zonas esteparias está el alcaraván que he visto en malas condiciones. Una de las citas recuerdo muy bien que había sido vista al mediodía y a cierta distancia, es decir, en Belchite, o sea, posiblemente con bastante calima, puede llegar a recordar por patrón alar, es decir, la forma está un poco como si fuera un juvenil de gaviota de Sabine, ¿no? De negro en la parte exterior, luego una banda blanca por ahí y luego el cuerpo predominantemente marrón. No sabemos si los observadores en aquella ocasión se llegaron a plantear que podía ser un alcaraván. Eran observadores que eran visitantes, no eran locales, con lo cual, pues sí que, evidentemente, no decimos que no conocieran al alcaraván, pero quizá no se plantearon esa posibilidad como potential pitfall, ¿no? Que se diría en inglés, es decir, como posible fuente de confusión. Ahora sí que ya no hay duda, que el bicho este lo está disfrutando ya mucha gente, hay Este, fotos ya bastante buenas y nada, bueno, no podemos decir que sea la primera para España de este 2022, porque realmente la cita fue 2021, pero en cualquier caso sí que
vamos, sí que es la primera adhesión o la primera documentada o Bueno. llámenle como quieras, pero es más que bienvenida. Así entonces, si es un first para España pero no cuenta como 2022, estamos todavía en que entre alguno de la quiniela sin decir nada. Yo aquí tengo que decir algo, es que cuando hicimos la quiniela estábamos en discusión y yo quería que esta entrase y no me la dejasteis meter. Tú querías que entrasen Sí. 80, tío. No, yo quería 10 un poco más rarillas. Estábamos, creo, entre esta y el Asiaticus, ¿no? Sí, Por meter esta y el Asiaticus. un limícola no tan de esto. Bueno, Sí. yo la verdad es que mi argumento era que el ave que ha comentado Ana, que llegó a Inglaterra en septiembre, pues en algún momento bajaría para abajo. Pero no, parece que ese bicho está muy mal de salud y se va a quedar ahí ya para siempre, para lo que le queda de vida. Pero bueno, en cualquier caso, y bueno, es interesante que hayan llegado las dos aves probablemente con esa cita del ave del Talebro en octubre. Es interesante que llegasen los dos a la vez, probablemente llegasen a la vez, asociados a algún movimiento Sí. similar. También es una especie con la que recuerdo que había cierto run hace un tiempo de si, recuerdo bichos en Reino Unido, de si podían ser escapes o qué. Yo creo que es un run que por algún motivo se ha callado, ¿no? Y ahora todos estos bichos sean por buenos, yo personalmente creo que de forma acertada. Yo creo, sí. Y sí, y nada, que lo disfrute la gente que pueda ir a verlo. Que tiene pinta que va a ser muchos, ¿no? Sí, tiene Que pinta, tiene pinta de que van a ser muchos. hay Sí. buena peregrinación, sí. Bueno, pues Y otra... que aprovechen para disfrutar del Delta del Ebro también, que como comentó ya Nina, con el Fangedge ahora está espectacular. Bueno, otra especie que también ha generado bastantes alegrías esta semana ha sido este escribano, ¿verdad, Guille? Sí, el segundo bombazo, quizá un poco menos que el anterior, porque esta no sé cuántas citas hay en España, pero 6 o 7, algo así, hasta ahora. Ha sido el escribano de Gmelin o escribano, ¿cómo se llama? El otro Cabeciblanco. Cabeciblanco, exacto. Es mejilliblanco, pero bueno, un macho que ha aparecido en Murcia, en el interior, y que está alineado un poco con las citas, últimas citas que han aparecido en la península, que era en esa franja litoral mediterránea. ¿Me pasas, Ana, a la siguiente? Esta. Exacto. Exacto. Entonces, por entender un poco esto que comentamos, ¿no? El escribano cabeciblanco es una especie fundamentalmente asiática, con un rango de cría siberiano, cría justo cuando empiezan los pinos de Siberia para arriba, y inverna a latitudes bastante frías en el norte de China, en Kazajstán, se extiende un poco por el oeste hacia Irán, entonces, bueno, lo he dicho, bueno, en todo Corea, Japón y demás. Es fundamentalmente una especie asiática y que inverna pues en las faldas del Himalaya, no faldas, pero un poco en la base del Himalaya, por encima del Himalaya y bueno, de todas las grandes montañas de Asia Central. Pero lo curioso de esta especie es que tiene poblaciones, históricamente ha tenido poblaciones a lo largo del Mediterráneo, pequeñas poblaciones invernantes, y algunas de ellas han sido considerables. Entonces, en todo el arco mediterráneo ha habido poblaciones, por ejemplo, históricamente en la Camarga, en Francia, en Italia, en las zonas subalpinas, bueno, sobre todo en Lombardía y en la Toscana. Últimamente se han encontrado nuevas poblaciones invernantes en Grecia y sobre todo donde más había, esto supongo que sea menos sorpresivo porque es ya un poco hilando con lo que decíamos de la distribución invernal en Irán, en el norte de Israel y el Líbano y Siria, ¿no? Y creo que también debajo del Cáucaso, en la zona justo inferior al Cáucaso, por Georgia y Azerbaiyán, había bastantes. Entonces, estas poblaciones hace 20 años eran de 50 individuos, típicamente, he puesto ahí los números, pero han disminuido drásticamente. Y las citas españolas son todos alineados en la franja costera mediterránea, una en Lleida, una en Cuenca, una en Alicante y ahora está en Murcia, entonces son todo en sierras similares a lo que podrían ser pues las zonas subalpinas, o sea, las zonas cercanas a los Alpes o las zonas del norte de Israel. Y entonces parece que hay un patrón bueno, debe haber unos cuantos bichos sueltos muy difíciles de identificar porque esas son zonas de montaña y son muy extensas, pero deben llegar algunos bichos regularmente a invernar como lo hacen o como lo solían hacer a la Camarga. Y esto nos hace pensar que cuántos habría hace 30 años cuando esta especie era más regular en Europa y llegaba de forma natural y probablemente pasaron desapercibidos. Creo que hay por ahí una cita de Cuenca de hace mucho tiempo, que no sé si está aceptada, que indica un poco pues que hace tiempo seguramente sería más abundante de lo que es ahora.
una especie que, por ejemplo, en el Reino Unido, como divagante otoñal, pues antes era regular, todos los años salían varios y ahora creo que sale uno cada 5 años, básicamente. O sea, se ha hecho muy, muy escaso. Pero bueno, todos los que pajaren habitualmente por esas sierras de la costa mediterránea del interior, atentos, sobre todo cuando ya en las zonas que hay acerillos, porque es una mega potencial. Sí, esto era lo que decía un poco de Italia, ¿no? Hay como varios sitios donde invernaban o donde invernan, porque ahora creo que les inventan 2 o 3, pero antes invernaban hasta 50, lo cual es un número considerable para una divagante siberiana. Pero bueno, ya se ve un poco la caída que ha habido en el número de invernantes. Antiguamente hablábamos de decenas, igual cientos, y ahora estamos hablando de 2 cada año. Y parece que esta disminución no es debida a que ha decrecido la población a nivel global, pero sí que se está decreciendo en el margen izquierdo, o sea, en el margen oeste de la población, que supongo que sean las aves que nos llegan a nosotros. Así que nada, es probable que vaya en la línea de aureola, de rústica, de todos estos emberizas que se cazan en masa en China, en zonas de invernada y... Este en concreto creo que, como no baja tanto, era menos sensible a eso, pero las estimas de invernada son malísimas porque inverna súper parcheado. Creo que hay como concentraciones, no sé, en Corea, por ejemplo, hay grupos de 1000, pero solo hay un grupo de 1000 y ya está, no vas viendo Gmelin por ahí. Y en China también había grandes grupos, pero muy salteados y demás. Entonces, yo creo que no se está midiendo muy bien. Hablaban de descensos poblacionales de no sé si un 10%. O sea, nada similar, no tan extremo como aureola, que se nos va. Pero sí, debe estar disminuyendo y supongo que eso explique porque ahora esta especie era bastante regular en Europa hace no tanto. Sí. Y ahora ha pasado a mega. Se ha puesto las pilas un poco, ¿no? China, de todas formas, con este tema. No sé si por presión internacional o qué, pero supongo, a nivel rural me imagino que una se mezcla, deben seguir. Pero sí, se han puesto muchos, sí. Como mínimo a nivel oficial, creo que... Pero la sangría que hacían con muchas paseriformes asiáticos era... Sí. Bueno. No sé si llegaremos a vivir influx de aureolas como los hubo hace no tanto, pero bueno, con que se reconviertan en especies regulares todos estos emberizas ya me voy con un canto. Bueno, otra especie que se ha estado viendo estos días por la península también ha sido los mosquiteros siberianos. Parece que han aparecido primeras citas en Madrid, también en Palencia, una alegría siempre para quienes lo encuentran. Y bueno, empieza a haber movimiento de mosquiteros comunes, entonces es buena fecha para que puedan aparecer ejemplares de este tipo en el Levante. Y nada, ya hablamos en otros programas, creo, sobre la detectabilidad y también que nos fijamos cada vez más en estos, entonces es posible que cada vez vayamos detectando más ejemplares de este tipo. Otra noticia que ha habido bastante importante esta semana ha sido un récord, Marcel. Sí, el récord se obtuvo en Gallo Canta. No sé si es un récord mega histórico, porque al final Gallo Canta es un sitio tan bueno para la migración de esta especie que es difícil. Si alguien por el chat tiene unos números más precisos, lo puede comentar. Pero sí que se censaron 110.000 grullas en Gallo Canta en una parada de repostaje, ¿no? En su migración prenupcial. Que indudablemente es un show muy potente. O sea, estamos hablando seguramente de los grandes espectáculos de la naturaleza a nivel europeo, sin duda, vamos, y que creo que todo el mundo debería disfrutar al menos alguna vez. Se habían visto ya, lo veníamos comentando en la previsión y luego también ya en el resumen, bandos grandes por Castilla, La Mancha, León, etcétera. Por el Pirineo también se han visto ya grupos en migración. En Aiguamolls, que es un sitio donde suele ser indicativo, en Aiguamolls de l'Empordà, los que paran ahí de cuánto flujo ha habido. Y el otro día había un grupo de unas 300, creo, sedimentadas. Entonces, bueno, claramente parece que el grueso ya ha pasado o justo acaba de pasar. Aún seguramente quedará buena parte de la curva, ¿no? Pero bueno, otro año más que las grullas nos abandonan hasta el otoño que viene. Te pones especialmente melancólico con las grullas, ¿eh? Sí, hombre. A ver, tuvimos a Raquel aquí hablándonos de sus grullas invernantes en Extremadura y también se ponía así melancólica. Yo creo que es una especie que transmite este rollo, ¿no? Marca toda la liturgia oriental con las grullas, etcétera, pues aquí tiene su tenemos sentido. Su foto también, ¿eh? Exacto. Que no podía faltar. Buenos recuerdos de aquel programa. Sí.
Bueno, y otros movimientos de aves que ha habido, Guille, esta Sí, semana. hemos ido avanzando en programas anteriores, pues que primero se empezaron a ver los primeros paseriformes transsaharianos migrantes, los primeros limícolas, las primeras rapaces, ¿no? Culebreras, bueno, archibebes, demás. Faltaban las marinas y ya se han empezado a ver buenos números de entrada de pardela cenicienta en el Mediterráneo. Y esto es solo el principio, el pico pues es típicamente creo que principios de marzo o mediados de marzo aproximadamente y nada, empezarán a pasar a miles o a decenas de miles hacia adentro y ya estamos en primavera. Bueno, aunque a mucha gente le cueste aceptarlo, yo creo que sí, estamos en primavera. Bueno, pues si queréis vamos ahí un poco con la previsión semanal de las cosillas que podemos ir viendo. Vale. Vamos. Venga. Bueno, Marcel, si nos quieres comentar algo ahí sobre los carricerines reales. Vale, es una especie bueno, es una de las grandes joyas que tenemos en nuestros humedales. Es un bicho de carrizales en general de bastante buena calidad y bastante indicador de carrizales buenos. Y justo ahora los machos son bastante vocales y a la vez todavía están presentes en zonas de invernada. Entonces, es un muy buen momento para ir a disfrutar de esta especie normalmente la vertiente mediterránea de la península ibérica. Y bueno, para un brico consejo así rápido para los que y las que grabéis, os guste el tema de la grabación de cantos de aves, yo recomiendo especialmente grabar este bicho de noche, porque sí que, aparte de que el sonido se transmite mejor, no tienes ninguna molestia, hay muy pocas especies que ahora mismo estén cantando de noche. Y esta es una de las que sí lo hace y merece la pena disfrutar de su canto en carrizales buenos, en humedales de buena calidad ahora mismo. Entonces, pues creo que sí que es un buen plan para esta semana, mientras esperamos a que sigan llegando o empiecen a llegar el grueso de transsaharianos, empezar a revisar pajarillos ya de los que tenemos aquí invernando y ahora mismo ya activos en plan reproductivo. Y bueno, Guille, estas aves empiezan a aparecer también por nuestras zonas, ¿no? Sí, se han visto ya algunas porzanas por, bueno, no sé por dónde, dispersas por ahí, Sí. en varios puntos, también de interior, creo. Y estamos ya en fechas de que llegue la primera parva también. No sé si todavía queda un pelín, no sé, Marcel, tú que lo tienes más controlado fenología por ahí por Agüemols, que es el sitio más eh, fiable para esta especie, pero Pues debería caer, ¿no? sí, la última semana de febrero puede caer ya una parva y creo que se metía algo de tramuntana este fin de semana. Entonces, bueno, es posible que este fin de caiga la primera parva en Aiguamolls y luego en marzo será Lo cuando, gordo. sí, lo gordo, cuando es casi seguro en ese sitio ir y verla, ¿no? Sí. En Bueno, concreto en Strange Europa. las porzanas, como las polluelas en general, como es un bicho son bichos tan carismáticos, pues está todo el mundo detrás de ellas. Así que empieza la temporada de porzanas, hay que ponerse las pilas. Eso Bueno, es. y otra especie que está por llegar y que probablemente empiezan a llegar ya bastantes pájaros de esta especie son las cercetas carretonas, que también siempre te alegran el día cuando ves las primeras. Y nada, probablemente ya se puedan empezar a disfrutar en muchas zonas de España, así que nada, estar atentos y disfrutar su llegada y bueno, pues eso, siempre anima un montón este tipo de aves. Así que bueno, hay varias cosas que buscar, varias cosas de las que disfrutar todavía y si queréis vamos ya directamente con la sección de identificación. Vamos. Bueno. Pues nada, digamos que hoy es el penúltimo programa plenamente invernal que hacemos. La semana que viene todavía hablaremos del invierno, pero quizá de una forma un poco distinta, ya lo veréis. Entonces, bueno, hemos querido todavía dedicar la sección de ID a dos temas aún muy, muy invernales. Y uno de ellos que llevamos todo el invierno hablando de que ha sido un buen invierno de Afinis, que van a llegar a Finis, que récord de Afinis en Reino Unido y tal y cual.
y nos dimos cuenta de que no habíamos hablado de la identificación de Affinis, del porrón bola, a pesar de que tiene bastante intríngulis y bueno, y merece una sección antes de que se piren, ¿no? Y ya nos dediquemos a otras cosas. Empezaremos por los machos, que en principio debería ser lo más sencillo, aunque bueno, veremos que tampoco lo es tanto algunas veces. Y nada, así como casi todos los patos hay relativamente pocas cosas en las que fijarse, o pocas cosas, y las cosas suelen ser grandotas, entonces no haremos como la semana pasada ahí a fijarnos en emarginaciones y cosas así, sino que es todo más un poco obvio y rápido de chequear. En este caso, la gran fuente de confusión es el marila, el porrón bastardo, y básicamente hay tres cosas que yo creo que son importantes. Una de ellas es la estructura de la cabeza, la forma de la cabeza es casi lo primero que se mira con este bicho. Mientras que el marila, el porrón bastardo, tendría como la parte más alta de la cabeza en la zona encima del ojo o un poco incluso hacia el pico. Affinis tendría esa parte más alta desplazada hacia detrás de la cabeza y en algunos casos incluso haciéndole un piquito, como está señalando ahí Ana, como señala la flecha también. Entonces, esta silueta es bastante característica de esta especie, también nos servirá para hembras, aunque quizá en menor medida, pero bueno, está bien familiarizarse con este tema, que seguramente es lo primero que nos llama, ¿no? Aparte del tamaño, no deja de ser más pequeño que Marila, que el bastardo. Y luego ya entrando en cosas un poco más detalladas, cuando vemos las aves posadas, una cosa que nos podemos fijar es que las partes superiores, el vermiculado este que tiene, el gris, es más denso en Affinis y tiende a hacerse todavía más denso hacia la parte posterior del cuerpo. Mientras que en Marila es todo muy uniforme y es un gris muy clarito. Cuando hablamos de la subespecie europea, que luego echaremos un ojo rápido, lo prometo, a la subespecie neártica. Y si nos genera dudas, que suele ser el caso, sinceramente, o en muchos casos, a pesar de verlos así, nos siguen generando dudas, pues tenemos que echarle paciencia y esperar a que las aves abran las alas, que hagan el típico aleteo, ¿no? Que idealmente el típico aleteo que hacen los patos después de limpiarse y tal y cual, mejor eso que no levantar el vuelo. Y si vemos la franja alar en ese momento, vemos que en Affinis las secundarias son blancas, al igual que en Marila, pero luego las primarias son grises, mientras que en Marila las externas sí que serían grises, pero las internas serían blancas. Y tendríamos como una gradación del gris al blanco a medida que avanzamos hacia el exterior del ala. Hay marilas sorprendentemente grises y Affinis sorprendentemente blancos, pero es un carácter que, sobre todo, a mí lo que me parece más importante, más que cuánto de gris o cuánto de blanco es uno o el otro, es el contraste, es cuánto de súbito es el cambio del blanco al gris, digamos. Y luego, en ese mismo momento del aleteo, un carácter que quizá es menos conocido, pero que a mí me parece también bastante importante, porque no sé por qué yo cuando hago fotos de porrones aleteando, muchas más veces la cámara me pilla el underwing, creo que es una cosa de azar, ¿no? De probabilidad de frecuencia de disparos. Supongo que los que tengáis cámaras súper rápidas, pues pillaréis las dos cosas, pero a mí por algún motivo pillo más el underwing. Y aquí pues vemos que Marila también tiene un underwing en general más blanco, con un blanco más extenso. Y esta diferencia es especialmente notable en las infracobertoras secundarias, o sea, el equivalente a las grandes cobertoras, pero debajo del ala. En Affinis vemos que se ve como si fuera la base de las secundarias, aunque realmente son las cobertoras. Tienen esa zona de la pluma gris, mientras que Marila es blanco. Esto hace que en Affinis se vean como dos franjas blancas separadas por franjas grises, ¿no? La del frente de ataque y esta que comentamos, mientras que en Marila pues tendría el frente de ataque, que también se dice que es menos oscuro que en Affinis, pero creo que esa segunda franja, la de infracobertoras secundarias, es más clave. Y aquí pues sería totalmente blanca o casi totalmente blanca.
Como siempre, pues hay que tener cuidado con la luz. Es clásico, ¿no? Que con luz fuerte veamos todo el underwing blanco y esto también aplica a la franja que hemos comentado del upperwing, de primarias y secundarias. Entonces, bueno, hay que calibrar, ¿no? Hay que intentar analizar esto con luces neutras o si tenemos luz fuerte, pues ser conscientes de ello y tenerlo en cuenta a nivel mental. Otra cosa que no sé hasta qué punto es de la luz, del nivel de desgaste de las plumas, no sé, Guille, si tú tienes más detalles sobre esto, pero es el color del reflejo de la cabeza. Se puede leer por ahí que Affinis tiende a tener la cabeza, o sea, los reflejos, ¿no? Cuando le da la luz de color púrpura, mientras que Marila tendría la cabeza verde. Esto queda muy bien en las fotos que hemos visto anteriormente, pero aquí en esta diapo, por ejemplo, veis dos Affinis, uno con la cabeza verde, como si fuera un Marila, y otro con la cabeza púrpura, totalmente, ¿no? Entonces, y hay ejemplares de Affinis que pueden incluso mostrar los dos colores, como si fuera un estornino pinto, ¿no? Bueno, ya digo que no sé hasta qué punto es el nivel de desgaste. Lo que sí que creo es que, bueno, al menos en mi experiencia, yo nunca he visto un Marila con la cabeza púrpura. Por lo tanto, si vemos púrpura es, creo, muy indicativo de Affinis, pero esto no funciona en sentido inverso. Si vemos verde, puede seguir siendo de las dos cosas. Yo casi diría que es normal que haya finis verdes. No, Sí, no, sí, sí. no, no es algo raro, es algo, no sé, No. Sí, sí. singular. Vamos, yo creo que es mm, más habitual Sí, yo diría que que es más sean habitual púrpuras. que el o sea, veo el Sí, púrpura y sí. me llama la atención. Exacto, sí, sí. Y bueno, por acabar con el tema de los machos, vamos a mirarnos el tema de la uña, que es un carácter en porrones del que ya hablamos cuando hablamos de híbridos de pardo y europeo. En este caso he ordenado el tamaño de la uña, digamos, o la anchura de la uña de mayor a menor, de izquierda a derecha. Tenemos a la izquierda el porrón moñudo, con negro que no solo se limita a la parte central de la uña, sino que ocupa casi todo el pico a lo ancho. Luego Marila, que puede tener el negro muy restringido, casi como una finis, pero es verdad que la tendencia, bueno, que en algunos casos sí que le puede como en inglés llaman leak, ¿no? Como si goteara hacia los extremos, pero siempre bastante pegado a la uñita. Y en cambio en Affinis sí que es exclusivamente pues, una franjita negra muy centrada pues eso, ¿no? en la parte central del pico. Esto, para analizar esto bien, también idealmente hay que datar primero al ejemplar. Los bichos jóvenes, inmaduros, etcétera, tienden a tener uñas negras, o sea, el negro en esta zona más amplio o más difuso. Pero es verdad que aunque esté difuso, en el caso de Affinis y Marila, deberíamos ver una parte central más oscura, especialmente a medida que avanza el invierno, ¿no? Más oscura y contrastando con los laterales, que ya tendría que ser más difuso. Mientras que Fuligula, el moñudo, mantendría un negro sólido a lo largo de toda la anchura. Y nada, yo creo que podemos pasar a las hembras. A las subespecies primero, que quieres comentarlo tú, Guille. Bueno, un comentario rápido. Simplemente tener en la Sí. cabeza que Marila es una especie presente tanto en Europa como en América y las subespecies son diferentes. Entonces, la subespecie neártica de hecho, es intermedia entre la Marila europea y Affinis. Se diferencian en varias cosas sutiles, en general es bastante sutil, pero por ejemplo, el vermiculado que comentábamos arriba, en Marila es mucho más claro, mientras que en los Marilas en Marila, quiero decir, en Marila europeo es mucho más claro, mientras que los Marilas neárticos son más oscuros, las barras negras son más anchas y entonces se ve más oscuro de fondo. Y también tienen diferencias estructurales en la forma de la cabeza. De hecho, creo que incluso en tamaño son algo más pequeños. Y la forma de la cabeza suelen tener una cabeza como con un bulto aquí. En ese ejemplar no es particularmente obvio, pero hay algunos ejemplares que tienen un bulto aquí en la frente muy, muy obvio. Y bueno, estos ejemplares, Marila neártico podría llegar a la península igualmente como un divagante. Hasta ahora creo que no hay ninguna cita aceptada por los problemas de diferenciación con los europeos, pero es un caso posible y hay que tenerlo en la cabeza porque es un candidato perfecto.
O sea, totalmente posible, quiero decir. Hay un carácter antes de pasar a las hembras que me he olvidado de comentar, porque también es difícil de verlo a veces con luces fuertes y tal, y quizá haya que verlo de cerca, que es el color de los flancos. Affinis tiende a tener un poco de franjeado, de vermiculado de este gris en los flancos, mientras que Marila tendría todos los flancos totalmente grises. Perdona, blancos. Blancos. Blanco puro. Me he acordado ahora porque Neártica también puede tener un poquito de vermiculado, es decir, un poco lo que decía Guille de bicho intermedio igual entre Affinis y Marila, ¿no? O sea, caracteres a medio camino que en algún caso nos puede complicar la historia. Esto Hay, lo que se hablaba un poco es que en América debe haber un montón de hibridación, solo que son tan parecidos que nadie se da cuenta de que claro. son híbridos y no son híbridos. De hecho, seleccionando las fotos para el PowerPoint, he querido asegurar bastante, es decir, no fiarme al 100% de Evirt y mirarme las cosas con mucho detalle, porque algunos bichos he intuido que había tinglado. Vamos con las hembras. Ay, perdona, dime. Vale. No, nada. Sí quería comentar que, curiosamente, en Canarias, las citas de Marila que hay son bichos que han dado problemas. Todos han dado problemas. Todos los de Canarias, cada vez que llega un Marila de Canarias, dicen mierda. Sí, y bueno, ahí está el tema, ¿no? Hasta qué punto, pues eso, en un sitio donde la aparición de Neártica es más probable, porque Affinis al final es un bicho anual y algunos años, igual que Collaris, ¿no? En números decentes a Canarias, pues probablemente Neártica haya buenos números de que en algún momento haya llegado ahí. Y no me parece casualidad que los Marila canarios sean sospechosamente pequeños, con las cabezas sospechosamente abombadas y bueno, a ver si sale alguno y lo comentamos aquí en el programa extendiéndonos más sobre este tema. Bueno, vamos con las hembras. Voy a acelerar un poco, que si no nos estamos aquí hasta las 12. Sí. Las hembras son realmente bastante más difíciles de identificar. A nivel de plumaje hay pequeñas diferencias, pero de coloración sobre todo, pero en realidad son tan pequeñas y los diferentes plumajes son tan variables que no aplican mucho. La diferencia más obvia suele ser la cantidad de blanco, que como sabemos Marila pues tiene mucho más blanco en la base del pico de lo que habitualmente tiene Affinis, que sí que tiene algo, pero no tanto como Marila. Pero de nuevo casi todo es estructural. Hay que fijarse en el tamaño, bueno, comparando con especies conocidas, obviamente, pero sobre todo en la forma de la cabeza, que sí que es diferente. Entonces, las diferencias que ha descrito Marcel para machos aplican igual, básicamente. Marila tiene, yo muchas veces uso el ratio de cómo de alta es la cabeza con respecto a ancho, que en Marila casi siempre se ve más ancho que alto, mientras que en Affinis es típicamente apepinada, es bastante más alta que profunda, ¿no? Entonces eso te da una sensación bastante diferente del bicho. Marila a mí a veces me da la sensación de que tiene cara de malo, no sé por qué, mientras que Affinis tiene bastante más cara de bueno. Y luego Affinis tiene esa especie de kiki ahí atrás, en la parte de atrás, que le forma como un ángulo curioso que también es bastante diagnóstico. El tema de las uñas que comentaba Marcel aplica igual en las hembras, solo que en las hembras de primer invierno no sirve para prácticamente nada. Por ejemplo, el ave del medio, que es un Affinis, bueno, se ve, el de la izquierda es un Marila, el de la derecha es un Affinis, perdón, el del centro es un Affinis, y el de la derecha es un Fulígula, un porrón moñudo de los nuestros, que algunas hembras dan problemas de identificación. No son extremadamente parecidos, pero probablemente si los vemos tan bien como este en reposo y demás, con las plumas secas, no son problemáticos, pero uno de los grandes problemas con los porrones es que cuando están alimentándose, cuando están buceando, cuando suben arriba a la superficie, vienen con la cabeza completamente mojada y la forma de la cabeza cambia muchísimo. Y en los primeros inviernos, que a menudo durante la muda en la cabeza tienen plumas tanto viejas como nuevas, entonces son de diferente rigidez y entonces se les abomba más o menos, es complicado. Entonces, para identificar porrones, mejor si están descansados, mejor si están secos. Cuando están alimentándose de forma constante, mucho cuidado porque es verdaderamente difícil. Una buena diferencia de Affinis con Fulígula, que suele ser el caso más complejo, está en la muda. Affinis crea bastante más al norte de lo que lo hace Fulígula, entonces los primeros inviernos de Fulígula mudan típicamente entre octubre y noviembre, mientras que Affinis retrasa la muda hasta finales de diciembre, enero, incluso mediados de febrero. Y, por ejemplo, algo que se ve muy bien casi siempre en las hembras es que las hembras de Affinis retienen el ojo oscuro durante prácticamente todo el invierno y las de Fulígula no. Entonces, por ejemplo, aquí se ve bastante bien. Eso es.
aquí se ve bastante bien la comparación. Si pasamos a la siguiente, era un poco la diferencia esta entre hembras afinis de tipo adulto, no sé muy bien si esas son adultos de verdad o solo lo parecen, y hembras de primer invierno. Entonces, esta hembra de primer invierno ya vemos que la forma de la cabeza no es la típica, el ojo es muy, muy oscuro, lo cual nos ayuda a datar el ejemplar como de primer invierno. Y en el pico, pues la uña no es negra restringida, sino que se extiende un poco como si fuese un fuligola. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los picos. Vale, y esto es por poner un caso curioso, una foto reciente de Fernando Pereiras, bueno, la subió a reservas, que se me ha olvidado pedirle permiso, espero que no te importe, Fernando. Es una comparación de una de las hembras de afinis que hay invernando en Traba, creo que es, con un par de porrones moñudos. Se ve que es menos pequeñito, esa forma de la cabeza así apepinada, el ojo oscuro, es una hembra de primer invierno y el pico en general más pequeño. Y bueno, ya para acabar, la chicha gorda de los porrones, que como casi siempre son los híbridos. Ahí ya lo comentamos, un porcentaje de hibridación bastante elevado, anormalmente elevado, ¿no? Dentro de lo que es el reino animal. Y bueno, en este caso, el híbrido problemático es Marila por fulígula, que en algunos casos puede generar ejemplares muy parecidos a afinis. Esto en los machos, imaginaos en las hembras. Sí, correcto. Los machos, pues sí, si lo mezclamos mentalmente un Marila con un fuligula, pues nos podemos imaginar un bicho que no tendrá el penacho de fuligula, sino que tendrá el kiki que comentaba Guille en la parte posterior de la cabeza, encajando con afinis, ¿no? Y claro, y la espalda, pues también será en general más oscura que un Marila y más clara que un fulígula, con lo cual también nos queda algo que está próximo a finis. Para este tipo de ejemplares, pues es especialmente importante fijarse en el tema de la uña que comentábamos y también en el tema del ala que comentábamos. Fuligula es un bicho que sí que tiene blanco en las primarias muy contrastado, más de secundarias. Entonces tendría que ser ejemplares con, pues eso, ¿no? Con toda la franja alar bien delimitada que debería excluir a finis. En cualquier caso, pues eso, no siempre es fácil ver estos bichos con detalle, no siempre es fácil esperar a que aleteen, conseguir una foto de ese instante, etcétera, y pueden generarnos bastantes problemas. Vamos a seguir viendo algunos más. Esto ya es una hembra. ¿Tú cómo la ves, Guille? Esto, bueno, es un bicho, lo identificó el fotógrafo Ingo Rosler y parece intermedio, entonces lo identificó como tal. Yo creo que probablemente tenga razón, pero es verdad que identificar híbridos en hembras es ya de máster avanzado. Es difícil. Entonces, un poco lo que queríamos recordar es que la más sabia de las tradiciones del identificador es dejar pájaros identificar cuando no se está seguro y no se ve demasiado bien. Entonces hemos puesto algunos ejemplos de patos que se han visto en España y que estaban en Iber. Nos enseñamos un par. Entonces, estos ejemplares, pues por ejemplo, este creo que estaba como Marila, que se había visto en el País Vasco, y bueno, se ve un poco la forma de la cabeza con ese kiki, es demasiado oscuro arriba, no parece una finis, o al menos a mí no me lo parece, entonces yo creo que esto probablemente fuese un híbrido, pero con estas fotos no un híbrido de Marila por fulígula, pero yo creo que mejor prudentes y lo dejamos sin identificar. Si pasamos al siguiente. Sí, bueno, dale tú. Este yo creo que sí que se puede asignar a un híbrido. Sí, este parece más claro, sí. Sí, creo que estaba identificado como Marila en Evirt, pero es verdad que la espalda es demasiado oscura Es muy oscura, sí. para ser un Marila y la forma de la cabeza también es muy extraña, ¿no? Pero a la vez sí que mantiene un poco el cuello este como de cisne de Marila, ¿no? De la cabeza esa que es lo que decías, de la posición esa, pero a la vez, bueno, lo veo bastante intermedio, la verdad. En cualquier caso, yo creo que este es uno de los temas que quizá en el pájaro anterior es más claro de eso, ¿no? Que no pasa absolutamente nada por dejar bichos en SP, bichos sin identificar. Vamos, yo veo un pájaro de estos no muy bien visto, no muy bien documentado, lo dejo sin identificar y vuelvo a casa tranquilísimamente, con la cabeza muy alta, vamos.
Y este último, que ya me parece el rey de lo difícil, bueno, tiene una uña que yo creo que es bastante compatible con Marila, aunque bueno, intermedia, pero luego la forma de la cabeza la veo bastante cuadrada. Estructuralmente no cuadra, hay algo que falla ahí, sí. Sí, hay algo que falla ahí. SP. Sí, la verdad que si me dijeran que un moñudo hembra puede llegar a ser así, tampoco me tiraría de los pelos muchísimo. SP. No sé, SP. SP y tan anchos. Todo tuyo, Ana. Bueno, gracias. Todo tuyo. Muchas gracias. Hemos decidido hablar también de los bisbitas costero y alpino porque creemos que es una especie que, bueno, que son dos especies que en algunas ocasiones y sobre todo en determinados tipos de hábitat y en determinadas fechas pueden llegar a generar algunas dudas o confusiones. Normalmente también porque antiguamente, hasta hace no mucho, las bisbitas costero eran una subespecie de los bisbitas alpino y, bueno, normalmente muchas veces la gente intentaba identificarlos simplemente por el tipo de hábitat en los que se lo encontraban, sin prestar atención muchas veces a determinados atributos que pueden presentar estas especies. Si bien es cierto que muchos ejemplares de estas dos especies son muy claros, hay una gran variabilidad que nos pueden llegar a hacer dudar sobre la identificación y sobre todo eso, dependiendo de las fechas y de los tipos de hábitat que frecuenten. Si vemos en estas imágenes, tenemos la distribución de los bisbitas costero y de los bisbitas alpino. Los costero son un endemismo europeo y tienen dos subespecies. La subespecie nominal es la Petrosus, cría en acantilados costeros y en costas rocosas en Reino Unido y en el noroeste de Francia, y esta subespecie realiza migraciones de menor distancia, paseando el invierno por las zonas, más o menos por esas zonas. La otra subespecie es la Litoralis y esa cría en Fennoscandia y en el noroeste de Rusia, y esta sí que es una migradora de mayor distancia, suele venir a pasar el invierno al oeste y al sur de Europa. Entonces, estas especies están ligadas sobre todo y única y casi exclusivamente a hábitats costeros, a zonas rocosas, costeras, aunque también se les puede encontrar algunas veces en estuarios, pero es extremadamente rara en zonas de interior. Si nos fijamos en la distribución de los bisbitas alpino, tiene una distribución muchísimo más amplia por toda Europa e incluso en Asia. En España, la zona de cría está en la zona norte de España y en el sistema central, y luego la invernada, bueno, en alta montaña, y luego la invernada la suele realizar en altitudes mucho más bajas, desciende y se distribuye por gran parte de España y por las Islas Baleares. Hemos querido compartir este par de fotos con vosotros, que son de un bisbita costero en un hábitat no tan de costero, ¿no? En una zona de hierba. Sí que es verdad que los Petrosus pueden estar en zonas de hierba cercanas a los acantilados, pero bueno, es casi un hábitat más típico de donde nos esperaríamos encontrar un bisbita alpino. Y en la foto de la derecha podemos ver un bisbita alpino en una zona, en un hábitat rocoso, que sería pues eso, más típico de un bisbita costero. Entonces, bueno, para un poco explotarnos la cabeza, que bueno, estos bichos son bastante claros, pero bueno, ya nos puede dar alguna duda. Si nos fijamos en las características básicas de estas especies, bueno, son unos bisbitas que son medianamente grandes, los costero quizá pueden ser un poco más rechonchos, un poco más potentes, tienen ambos las patas oscuras, varían entre marrón rojizo oscuro y un negro más claro, dependiendo también de las subespecies que tratemos. Si nos fijamos en el patrón cefálico, los bisbita costeros suelen tener el pico ligeramente más alargado que los alpinos, que tienen un pico un poquito más corto, y los alpinos suelen tener el pico bastante más bicolor que los costeros, aunque en esto hay bastante overlap y es bastante difícil muchas veces determinar solamente por esta característica. Sí que los costeros suelen tener un tono más anaranjado en la base del pico, y los alpinos, que bueno, se me olvidó decir que la subespecie que está en España es la espinoleta, como todos sabéis, suele tener tonos más amarillentos. Si nos fijamos en las partes superiores, los Petrosus tienen unas partes superiores bastante
bastante uniformes, de un color marrón, gris, oliva, que es muy uniforme desde la zona de la nuca hasta la zona del manto y la zona del obispillo. Presenta un rayado que en muchos ejemplares no es muy claro debido a la oscuridad del manto, que en el obispillo no se muestra. En los bisbitas alpino lo que podemos encontrar es un manto marronáceo, sin ningún tono de oliva, que contrasta muy bien con la zona de la nuca, que es de color gris, y que contrasta también con el obispillo, que en esta imagen no se ve muy bien, pero podemos ver que es un marrón algo más cálido. Si nos fijamos en las partes inferiores, los Spinoletta tienen, aparte de que tienen un tono de fondo claro y blanco, les contrastan muy bien las listas que suelen tener por la zona del pecho y de los flancos, y son unas listas que están muy bien definidas. Normalmente dejan la zona del vientre bastante libre y es una zona que se observa limpia. En los Petrosus estas listas son mucho más difuminadas, mucho más gruesas, de un marrón más oscuro y normalmente sobre un tono de base algo ocre. Las listas no están únicamente restringidas, que bueno, luego hablaremos de las subespecies, pero no están únicamente restringidas a flanco y pecho, sino que muchas veces ocupan la mayor parte de las partes inferiores. Y si nos fijamos también en otras características del patrón cefálico, podemos ver que por lo general los Petrosus no tienen una línea superciliar muy clara y sin embargo los Spinoletta sí que lo muestran. Esto también se hace muy patente cuando nos fijamos en el anillo orbital, que en ambas especies es blanco. Si nos fijamos en Petrosus, destaca bastante más justo por esa falta de una línea superciliar más clara. Sin embargo, en los Spinoletta pasa más desapercibido por esa coloración. Otra de las características que nos puede ayudar bastante para la identificación es si nos fijamos en los márgenes de las plumas mudadas. En las grandes cobertoras de los bisbitas costeros se pueden observar tonos de un color más oliva, como los tonos del manto. Sin embargo, en los bisbitas alpino se observan unos márgenes que son más de color tierra, más de color castaño. Entonces, claro, esto es una característica que se puede observar sobre todo en ejemplares fotografiados, con fotografías de buena calidad, pero puede ser otra característica más que nos sume un poquito. Si nos fijamos en las rectrices más externas, en los bisbitas alpino, la rectriz más externa muestra prácticamente toda la pluma de color blanco y gran parte de la pluma, la segunda pluma más externa, también con bastante tono de blanco. Los costeros, sin embargo, muestran una rectriz externa de un color gris marronáceo y luego solamente la punta de la siguiente pluma. Esto también, bueno, luego ahora que vamos a hablar de las subespecies, lo tenemos que comentar. Bueno, es una característica que también tenemos que tener en cuenta la incidencia de la luz, porque muchas veces una luz fuerte puede hacer parecer que estos tonos grises son mucho más blancos y nos pueden llegar a hacer dudar. Si nos fijamos en las características que diferenciarían más o menos una subespecie de otra, bueno, decir que muchos ejemplares son prácticamente imposibles de diferenciar. Muchas veces la identificación de las subespecies se hace más por la distribución de las subespecies en sí que por los ejemplares que vemos, pero si viéramos dos ejemplares superclásicos de las dos subespecies, podríamos decir que la subespecie nominal Petrosus suele tener un pico más negro, sin embargo el Litoralis lo suele tener más bicolor. Las partes superiores de los Petrosus suelen ser más oscuras, el Litoralis son algo más claras, aunque mantienen esos tonos de color oliva. En las partes inferiores, en los Litoralis, encontramos unas listas que no están bien definidas como las alpinos, o sea, sería algo intermedio entre los alpino y la subespecie nominal, pero observamos unas listas algo difusas, pero algo más finas que los Petrosus y normalmente más restringidas al pecho y a los flancos. Y el tono de base también es un poquito más claro que los Petrosus. Las patas de los Litoralis son también normalmente algo más claras que los Petrosus nominales, que normalmente van a presentar unas patas muy oscuras. Y bueno, lo que os comentaba de las rectrices, en los Litoralis tienen un tono algo más blanquecino, entonces es posible que dependiendo de la luz y de cómo los observemos podamos llegar a dudar de si realmente son grisáceas o marronáceas o no. Hemos querido poner a continuación algunas fotos de ejemplares que consideramos que igual son un poquito más complicados. En la parte de la izquierda tenemos un bisbita costero típico y en la parte de la derecha tenemos un Spinoletta que, si nos fijamos bien, tiene muy poca línea superciliar, no tiene tanto contraste como comentábamos del anillo orbital, o sea, tiene contraste el anillo orbital con
en la cara. Y luego observamos también unas listas muy difuminadas y bastante, o sea, un estriado bastante marcado en la zona del pecho. Sin embargo, si vemos otra foto de este mismo ejemplar en la que se muestran más las partes superiores, podemos observar que el manto es completamente de un tono marrón, que corresponde con los Spinoleta, y también vemos esta diferencia, este degradado entre la parte de la nuca grisácea y el manto más marrón, el manto marrón. Y luego, si nos fijamos también con detalle en las partes inferiores y vemos estas listas del flanco que se observan, es una lista muy bien definida, y vemos que está sobre un tono bastante blanco. Entonces, bueno, aquí ya podríamos ver sin duda que es un Spinoleta. En esta otra imagen la hemos querido utilizar, bueno, para decir que no siempre los Petrosus tienen por qué ser más oscuros que los alpino, y que luego, como siempre, depende de la cantidad de luz que les dé, de cómo, si está en los ejemplares, si están a contraluz o si no. Entonces, que es una cosa que siempre decimos que hay que tener en cuenta, y que bueno, que lo que sí que se va a mantener siempre son los tonos. Los Petrosus, como decimos, tienen unos tonos más oliva, y los Spinoleta siempre van a tener unos tonos más marrones. Y bueno, queríamos acabar con este ejemplar que vimos en Iber, que si nos fijamos parece que tiene unos flancos muy emborronados, que tiene unas listas como difuminadas. Podemos ver que tiene una línea superciliar algo clara. Y bueno, tiene ahí características un poco contradictorias. También, si nos fijamos bien, el ejemplar está mojado, entonces esto nos puede confundir un poquito. Yo no me mojo como el bicho, así que no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que lo de dejarlos como SP es bastante acertado. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, lo que dices, ¿no? Estas especies, hay algunos ejemplares que son difíciles de asignar, y al final suele ser estamos en humedal o estamos en costa. Este en concreto era en costa, entonces queda la duda, pero es verdad que muestra varios rasgos bueno, que te dejan dudando, ¿no? Y obviamente el hábitat no es un carácter diagnóstico, así que mejor lo dejamos sin identificar. Bueno, pues si queréis pasamos ya con Susana Noguera directamente para ver qué nos cuenta. Venga. Vamos a darle. Venga. Hola Susana, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme al programa de moda. Un placer estar aquí esta noche con Guille, Ana, Marcel y por supuesto con la comunidad pajarera que sigue Subalpine. Muchas gracias. Es nuestro. Sí. Bueno, pues Gracias, si quieres Susana. nos puedes contar un poquito cómo son tus zonas de pajareo, por dónde te mueves. Muy bien. Pues en esta ocasión he decidido hablar del Mar Menor, en concreto de la zona sur, ¿de acuerdo? El Mar Menor, como imagino que la mayoría sabréis, es una albufera que se encuentra en el sureste ibérico, en la región de Murcia, y que está separada del Mediterráneo por una lengua de tierra, que es la Manga del Mar Menor. En el interior hay 5 islas de origen volcánico y bueno, pues tiene alberga una gran biodiversidad a lo largo de todo el año. Es una de las comarcas más interesantes, quizá desde mi punto de vista, para observar aves en la región de Murcia. Nos vamos a centrar en la zona sur y en el mapa podemos ver unos puntos que están marcados con el 1, 2, 3 y 4. El punto 1 sería la Marina del Carmolí, ¿de acuerdo? Es una llanura costera con vegetación de saladar y carrizo y que está atravesada por 2 ramblas, la Rambla del Albujón y la Rambla de Miranda. El punto 2 es un puerto deportivo, el puerto deportivo de los Urrutias, que también tiene una manchita de vegetación de saladar. Si nos pasamos al punto 3, estaríamos ya en el humedal de Lopollo. El humedal de Lopollo tiene hábitat de arenal, también carrizo y vegetación de saladar. Y por último, el punto 4 son las salinas de Marchamalo. Las salinas de Marchamalo actualmente no se están explotando, ¿vale? No tienen explotación salinera. Y bueno, digamos que alrededor hay taráis, también vegetación de saladar y también especies exóticas. Hay una mancha de acacias alrededor. Y bueno, eso sería un poco el hábitat. Todo esto se llega bien con un coche normal y está todo Sí, bien. sí, todo Claro. perfectamente. Pensar que estamos hablando de pequeñas islas de un alto valor ecológico, pero rodeadas de urbanizaciones, agricultura intensiva de regadío. Toda la cuenca del Mar Menor es lo que se conoce como el Campo de Cartagena. El Campo de Cartagena
se transformó de agricultura de secano a agricultura intensiva de regadío con la llegada del trasvase Tajo Segura en los años 80. En todo este tiempo, pues esta agricultura intensiva de regadío, los agroquímicos, fertilizantes que llegan al Mar Menor, pues han provocado este proceso de eutrofización tan terrible que hace que actualmente pues, se viva una situación dramática, ¿no? Con los episodios de mortandad masiva de vida, el de octubre de 2019 y también el que ocurrió en agosto de 2021, pues bueno, que saltaron a todos los medios de comunicación dentro y fuera de la península. Así que bueno, a pesar de toda la presión, estas pequeñas islas, como ahora vamos a ir contando, queda vida. Queda vida y a veces es impresionante, ¿no? Increíble cómo resiste, ¿no? Sí. Se lo ponemos tan difícil, así que si os parece pasamos ya a hablar de aves. Claro. Pues bueno, había pensado empezar con las rapaces, si os parece bien. En la ribera del Mar Menor podemos encontrar búho chico y también lechuza común. El búho chico está muy bien representado en toda la comarca del Campo de Cartagena, ¿vale? Hay poblaciones muy importantes. Manchas de pinos, ¿vale? Aisladas y demás, ahí encuentra refugio y se reproduce. A la lechuza común le va un poco peor, como pasa en el resto del territorio, y bueno, pues la pérdida de lugares de nidificación, atropellos o los rodenticidas están detrás de su declive, ¿no? En cuanto a las rapaces diurnas, es interesante la invernada de calzadas, ¿de acuerdo? En el punto 1 y punto 3, la Marina del Carmolí y Lopollo, hay una invernada de calzada que va en aumento en los últimos años. Este invierno hay unas 20 calzadas aproximadamente pasando el invierno en la zona. No está mal. Ha habido momentos donde formaban dormideros comunales, pero ahora parece que se han movido un poco y están un poco más dispersas en esta zona. Y bueno, pues el lagunero también es una rapaz que pasa el invierno y podemos disfrutar en el humedal de Lopollo y la Marina del Carmolí. ¿Y las calzadas, Susana, sabes de qué se alimentan? Porque en Cataluña, por ejemplo, hay algunas especializadas en el puerto de Tarragona, en cargaviotas, palomas. No sé. Cazan aves también, porque el año pasado un compañero pajarero que hace fotos, bueno, pues pilló una calzada con una ave fría, por ejemplo. O sea que pajaretes y supongo que roedores y otras cosillas. Pero bueno, por ejemplo, hizo unas fotos muy chulas y llevaba una ave fría. La ave fría digamos que es una invernante escasa en esta zona, aunque sí hay presencia a lo largo del invierno, pero escasa. Bueno, pues en la época de reproducción, estos dos humedales, las manchas de carrizo que hay en Lopollo y en la Marina del Carmolí, pues dan refugio a una población reproductora de aguilucho lagunero y aguilucho cenizo. ¿De acuerdo? Son muy pocas parejas, unas 7 aproximadamente entre aguilucho lagunero y cenizo los últimos años, el año pasado, pero es curioso porque disponen de muy poco hábitat para criar. Entonces, en esas pequeñas manchas de carrizo se amontonan y están como salteadas. Una de lagunero, una de cenizo, una de lagunero, una de cenizo, y no tienen más espacio, ¿no? para poder estar y criar. Y bueno, pues la pescadora no es una invernante escasa e irregular, pero sí que la podemos disfrutar especialmente en el paso migratorio posnupcial. Los meses de septiembre y octubre se puede disfrutar en la Marina del Carmolí, Puerto de los Urrutia, Humedal de Lopollo y en otras zonas también del Mar Menor, como en la zona norte, las salinas de San Pedro del Pinatar. Y a lo mejor me gustaría destacar movimiento de calzadas, ¿de acuerdo? Sur-norte, sur-noreste, que he tenido el placer de disfrutar con números muy altos. En concreto, una jornada muy chula fue finales de septiembre de 2018, con más de 630 calzadas en paso a lo largo de 6 horas y media ininterrumpidas de conteo. El contador ya echaba fuego y bueno, muy chulo. Se ha observado en otros momentos también. Otros compañeros, 2016, 17, 18, fueron buenos años de calzadas migrando, ¿no? Siguiendo todo el Mediterráneo hacia Italia. 2019 fue muy flojito, no observamos prácticamente nada, es irregular y por lo que hemos estado comprobando y
compartiendo información con otros observadores, parece que está muy relacionado con la climatología del estrecho, ¿no? Fuertes, pasar y dan toda la vuelta, ¿no? Fuertes vientos que se acumulan durante mucho tiempo y que los bichos están allí hambrientos, desesperados, ¿no? No encuentran las condiciones y deciden tomar una ruta alternativa siguiendo todo el litoral, llegando a Italia y bajando al sur de Italia. Entiendo que algunas... ¿Lo habéis visto también con culebreras? Porque no, creo que... Solo con calzadas, o sea, solo con calzadas, en grandes números. Con calzadas es como que es más famoso este fenómeno y con culebrera, por lo que fuera, una que se traqueó con GPS hizo eso. Llegó al estrecho, intentó cruzar, no pudo y volvió hasta Italia y en cambio no se ha visto tanto como, no sé si porque es una especie más escasa en general o lo que sea. Pero quizás creo que con abejeros también se ha visto. Quizás los números pueden estar detrás. Porque que pase una calzada, que pase una culebrera o unas poquitas culebreras puede pasar más desapercibido que cuando hay un flujo, ¿no? Durante varios días de números muy grandes que al final acaban detectándose. Sí. Y bueno, sí que es cierto que no ocurre todos los años y parece que está íntimamente relacionado con la climatología en el estrecho. Pero bueno, pillar un día de esos, como me ocurrió el 27, no recuerdo la fecha, fue el 27 de septiembre de 2018, fue brutal. O sea, 630 calzadas. Y viéndolas hacia el norte, que dices, ¿pero qué hacen? ¿Qué es sur-noreste, sur-noreste, sur-noreste. Y bueno, no esperas ver un número así, porque son muchísimas más de las que la región de Murcia alberga y provincias limítrofes. O sea, es un fenómeno bastante curioso, pero bueno, no se produce siempre. Hay que estar muy pendiente de la climatología abajo en el estrecho para cuando eso pasa, finales de septiembre, estar muy atentos e intentar tomar una zona con buena visibilidad y poder disfrutar de este fenómeno. Bueno, pues a lo mejor podríamos pasar a hablar un poco de la migración en prenucial, ¿vale? La migración de paseriformes. Con la llegada de paseriformes, de acuerdo, a la costa, bichos que cruzan el Mediterráneo, llegan exhaustos, ¿no?, a la costa, pues toda la costa murciana es interesante, ¿no? Pero en concreto, la llegada al entorno entre Calarreona, Cabo de Palos, sí que se le lleva haciendo un seguimiento desde hace un tiempo. Y bueno, estos bichos que llegan ahí, algunos se quedan descansando en zonas ajardinadas, pequeñas manchas de vegetación, arbolado, y también las salinas de Marchamalo acogen buena parte de ellos. Las salinas de Marchamalo están anexo a Cabo de Palos, ¿de acuerdo? Y bueno, finales de marzo y principios de mayo es una época muy interesante para revisar, ¿no?, y encontrarte números grandes de coyalba gris, coyalba rubia, las currucas. Lo mejor que es las salinas de Marchamalo, los taráis. Por ahí, sí, bueno, el taráis y también las acacias. Toda esa mancha de acacias y taráis, bueno, que es brutal. Llegas ahí, oropéndola, alcaudón común, currucas de varias especies. Bueno, es que Murcia está ahí muy salido, ¿eh? Sí, cerrojillos, papamosca gris, papamosca cerrojillo. Y bueno, los mosquiteros silbadores también es un sitio interesante. Es verdad que, por ejemplo, en 2021 hubo un influx, ¿no?, y todo el arco mediterráneo pues fue un festival de mosquiteros silbadores, porque el lugar habitual para intentar verlo en Murcia, en Paso. ¿Hemos perdido a Susana? A los Salinas de Marchamalo son buen sitio. Susana, pero claro, sí. Espera un momento, que te hemos perdido. ¿Has cerrado la ventana del ninja o algo? No, me veo como congelada. Yo veo congelada a Marcel, a Guillermo, vale, y la imagen también, pero yo estoy aquí, no he tocado nada. Vale, un momentito. Métete a ver si puedes en la pestaña del ninja y ¿cómo se hace eso, Marcel? Lo sentimos por esto. Tienes que darle a la cámara como si fuera a silenciar la cámara, digamos, y luego desilenciar. Es que no se abre, chicos, lo siento mucho. No sé qué le pasa. Pero que está cerrado, justo la pestaña. Vamos a ver. Yo estoy delante del Meet y veo las imágenes congeladas. Os escucho bien, pero... Mira a ver en el ninja, cielo. Sí, estoy pinchando arriba y no se abre. Vale, dale a refrescar la página y me mandas el link otra vez y listo.
refrescar la página. Es que estoy en Meet y no puedo abrir el Ninja. Ah, o sea, que se te ha quedado pilladísimo en Meet. Exacto. Ah, exacto, vale. Exacto. Bueno, pues... ¿Qué hacemos, chicos? Pues, ¿qué hacemos? ¿seguimos sin que se te vea o cómo bueno, como vosotros consideréis lo que... Esto Dale. es el directo, sí, ¿no? hoy es el día. Se me escucha, ¿no? Escuchar se te escucha perfectamente. No se me ve, pero se me escucha. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por la llegada de Paseriforme, sí, ¿no? con los mosquiteros silbadores. Estamos con los silbadores. Ahí se ve un silbador en la pantalla. Sí. Vale, pues bueno, los mosquiteros silbadores es una buena zona para ver esta especie, de hecho. ¿Cómo cuántos veis? Así, bueno, depende del momento. La vez que más he visto juntos han sido 6, ¿vale? 6 en una pequeña manchita muy pequeñita de taráis y hasta 6 juntos, comiendo, hartándose de comer mosquitillos. O sea, no te hacían ni caso. O sea, los bichos necesitaban reponer fuerzas para seguir y estaban más o menos cerca, pero como que les daba igual. Y ahí estaban, pues eso, hinchándose a comer pues para seguir el viaje. El año pasado sí que fue especial, ¿eh? En el interior los veíamos en sitios que no se habían visto nunca. Fue un festival de... Ahora ya... Sí. Ahora ya está más complejo. Bueno. Sí, si os buscamos otro ratillo, hombre. Sí. Nos lo cuentas tú. Que nos vamos. Bueno, pues venga. Nos vemos. Hasta la próxima semana.